Padre bendito de la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, mi alma te alaba, glorioso Dios. En esta hora, Padre mío, yo te ruego, bendito Dios, por tu gran bondad y por tu gran amor, precioso Dios, que tú, precioso Dios, me ayudes y me des el denuedo de tu palabra, Padre. Te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, y te pido que tu Santo Espíritu tome control en este lugar, que tome el control de los que estamos en este lugar, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios eterno de la gloria. Por favor, te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, vengo atando y ligando todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera rebelar en contra de tu enseñanza, en contra de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, enmudece. Por favor, Padre, te pido que tomes el control de los aires, de este lugar y de todas las cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito Dios, Padre mío. En esta hora yo voy a transmitir esta palabra bendita que Dios me ha dado por la misericordia de Dios. Y entonces, las tres fuentes de vida. Se va a llamar las tres fuentes de vida. Entonces, que es importante que nosotros busquemos esas tres fuentes de vida. Y la primera fuente de vida, que es la que voy a empezar hablando, enseñando, es la fuente del entendimiento. Esa es una fuente de vida, el entendimiento. Porque aquel que tiene entendimiento no perece, pero el falto de entendimiento perece por falta de entendimiento. Y la palabra misma me lo enseña, y lo cual, obedeciéndole al Espíritu que me hablaba y me decía que enseñara con respecto a las tres fuentes de vida, vengo enseñando la primera parte en esta hora. Y la primera parte es el entendimiento, la fuente del entendimiento. Entonces, quiero transmitir en esta versión lo que dice claramente en esta versión que voy a usar ahorita. Proverbios 16:22. Proverbios 16:22 dice: el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, mas la instrucción de los necios es necedad. Lo cual es importante que nosotros tengamos el entendimiento para poder contrarrestar todo aquello que se opone contra lo genuino, contra lo bueno que Dios quiere que nosotros recibamos cada uno. El entendimiento ayuda a los demás y agrada a Dios. Aquel que es entendido evita muchas cosas, pero aquel que no tiene entendimiento cae en las cosas que lo posee el enemigo y desagrada a Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esa fuente de vida. Entonces, quiero que pongamos cada uno atención para que nos demos cuenta realmente lo que Dios quiere transmitirnos con respecto al entendimiento, porque es una fuente de vida. El entendido tiene vida. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. Entonces dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquella persona, aquel hijo de Dios que es entendido, ese no busca las cosas terrenales, sino que busca las cosas celestiales, porque es un hijo de Dios entendido, que no se enreda en las cosas del enemigo, ni tampoco en las cosas terrenales, sino que lleva su mente más allá y calibra su mente por el entendimiento
que ha logrado tener por medio del conocimiento en la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos, que haya entendimiento, esa fuente de vida en nosotros. El entendido pone la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas que están en esta tierra. Entonces es importante que nosotros enseñemos que lo que está aquí abajo es temporal, pero lo que está allá arriba es eterno. Y solamente con entendimiento lo vamos a entender, porque si no, no vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica, Jeremías 33, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquel que tiene entendimiento busca a Dios por el entendimiento, porque sabe que Dios le mostrará cosas ocultas que hay dentro de sí, o cosas ocultas que hay en alguien que está cerca de él, para poder ayudarle, y agrada a Dios. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Por eso es importante la fuente del entendimiento. Aquel que tiene el entendimiento, las cosas las hace con entendimiento. Pero aquel que no tiene entendimiento, todo lo que hace lo hace mal, porque no tiene el entendimiento. Es una fuente de vida, como lo vimos en la primera cita bíblica en Proverbios 16:22. El entendimiento es una fuente de vida. El entendido nunca va a perecer, porque el entendido siempre va a agradar a Dios con lo que hace. Entonces es importante que nosotros tengamos el entendimiento para clamar a Dios con entendimiento, porque sin entendimiento a veces clamamos, pero clamamos mal, a veces pedimos, pero pedimos mal. Entonces nunca recibimos, porque todo lo que hacemos lo hacemos mal. Pero con la fuente de vida, que es el entendimiento, vamos a pedirle a Dios realmente como Dios quiere que nosotros le pidamos a Él, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que pongamos atención para que busquemos a Dios con el entendimiento, que es una fuente de vida. Entonces vamos a otra cita bíblica en Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. Dice la palabra del Señor así. Esta cita bíblica es muy importante que le pongamos atención, porque nos vamos a dar cuenta que el entendido lo entiende todo perfectamente, pero aquel que está falto de entendimiento no entiende la voluntad de Dios y el poder de Dios, ni no entiende lo que Dios quiere hacer con él. Entonces Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Imagínate qué increíble está eso, cómo crecen los huesos en el vientre de una madre, en el vientre de una mujer que está encinta. Ese es el poder de Dios, pero eso lo entiende solamente aquel que está realmente con el entendimiento. Porque aquel que no tiene el entendimiento, lo primero que dice: pues se fue engendrado y pues está encinta la mujer y va a nacer el niño, pero no lo entiende. O sea, su mente no va más allá, porque no tiene esa capacidad, porque no tiene el entendimiento de entender que lo que está dentro del vientre de la mujer no es por voluntad de la mujer ni por voluntad del hombre, sino que es voluntad de Dios. ¿Y cómo es que Dios hace formar los huesos dentro del vientre de la mujer? Por eso es importante
importante el conocimiento para poder entender las grandezas de Dios y poder agradar a Dios. Entonces vamos a otra cita bíblica en Proverbios 14. Vamos a otra cita bíblica en Proverbios 14, porque es importante que nosotros le demos el valor exacto y le demos el crédito exacto a la palabra de Dios y pongamos por obra realmente lo que Dios, la grandeza de Dios, porque es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, porque el que tiene el conocimiento, todo lo que ve, lo ve con ojos espirituales. Pero el que no tiene el conocimiento, todo lo ve mal o todo no lo entiende por falta del conocimiento. Entonces, Proverbios 14. Vamos a irnos a esta cita bíblica en Proverbios 14. Proverbios 14, 29. Entonces, dice la palabra del Señor así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Imagínense lo que está diciendo. El entendido no es fácil de que se va a pelear con otro. El entendido lo están ofendiendo y él sabe que aquella persona que lo está ofendiendo, aquella persona que quiere pelear con él, no está poseído por el Espíritu de Dios, sino está poseído por cosas negativas del diablo. Entonces el entendido no cae fácilmente en el lazo de Satanás, porque es entendido y conoce perfectamente que lo que está poseyendo aquella persona no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del enemigo. Pero el entendido evita el camino del necio. El entendido evita las palabras necias. El entendido evita todas aquellas cosas que son cobardía para no caer en tentación y ofender a nuestro Dios. Por eso es importante el entendimiento, porque el que no tiene entendimiento tiene cautiva la mente por el enemigo. Pero el entendido tiene abierta la mente para escuchar la palabra de Dios y tiene abierta la mente para poder entender el misterio de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos esa fuente en nuestra vida, que es la fuente del entendimiento. Son 3 fuentes las que el Señor me hablaba. Entonces no quiero adelantar las otras 2, pero las tengo que enseñar porque el Señor me dijo que eran 3 fuentes y tengo las 3 fuentes para poderlas enseñar. Entonces vámonos a otra cita bíblica, porque es importante que sea enseñada la palabra del Señor, porque no es nuestra palabra, sino que es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos a irnos a Salmos 32, versículo 8. Y dice la palabra del Señor así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Por qué? Porque Dios está diciéndole al salmista: yo fijaré mis ojos en ti. Porque el salmista había caído en un entendimiento. En ese entendimiento había sido envuelto, había entrado en esa fuente de vida que era el entendimiento. Por eso Dios le dijo: ahora fijaré mis ojos en ti, porque sé que has entendido mis caminos, sé que has entendido mi palabra. Entonces ahora yo fijaré mis ojos en ti y te guiaré por el camino y te guiaré para que tú no te pierdas. Por eso es importante el entendimiento de la palabra de Dios. Es muy importante lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Pero cuando nosotros tenemos el entendimiento, todas las cosas de Dios son hermosas, son buenas todas las cosas de Dios. Pero cuando no hay entendimiento, todo nos parece mal, porque caemos en la insensatez, en la necedad. Caemos en cosas que realmente a Dios no le agradan. ¿Por qué? Por falta del entendimiento.
Pero Dios es bueno y en esta hora Dios nos enseña lo que Dios quiere, que entremos en esa fuente del entendimiento. Proverbios 21. Vamos a Proverbios 21, versículo 2. Dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Cuando nosotros no tenemos entendimiento, todo nos parece que está bien. Hacemos mal y parece que está bien. Caemos en necedad y parece que está bien. Y hacemos locuras y parece que está bien. Desobedecemos a Dios y parece que está bien. Pero delante de los ojos de Dios, nuestros pensamientos, nuestros caminos son torcidos, porque Jehová de los ejércitos pesa los corazones y a Él nadie le puede engañar, porque en Él está la luz, en Él está la vida, en Él está la dirección, y no hay quien pueda perturbar los caminos del Señor. Por eso es importante el entendimiento. El entendido sabe que va a venir a levantarle un culto a Dios, que se va a entregar a cantarle a Dios, que va a entrar a orarle a Dios. Entonces es importante el entendimiento. Ya voy a terminar porque me gusta que sean rápidas las enseñanzas para no aburrir, porque lo que es rápido se capta más fácil que lo que es dilatado. Entonces es importante que no sea una predicación tan larga, porque si es demasiado larga no se capta de lo que estamos hablando. Y hay tantas citas bíblicas de las cuales Dios le da a uno para poder ampliar grande un tema, pero no es necesario, porque es mejor lo poco para grabarlo en nuestro corazón, pero lo mucho no se queda. Entonces es importante que se transmita lo que el Espíritu de Dios quiere que se transmita. Isaías 40, versículo 28. Entonces, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué? ¿Por qué no hay quien alcance el entendimiento de Dios? Porque siempre nosotros vamos con un poco de alcance. ¿Por qué? Porque no buscamos realmente la guianza del Espíritu Santo totalmente, sino que vamos siempre mezclando algunas cosas que a Dios no le gustan, que a Dios no le agradan. Entonces es importante el entendimiento, es importante entrar en esa atmósfera, en esa burbuja del entendimiento para poder agradar a Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te ayude y que tú entres en esa fuente del entendimiento para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús.